Buenos días a todos y bienvenidos a este primer cara a cara entre los candidatos a decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Los 5 candidatos que me acompañan, tengo el honor de contar con ellos en este formato que ha propuesto el debate para presentar sus propuestas, para hablar con libertad, interrumpirse todo lo que sea necesario y dar a conocer cuál es su proyecto de colegio para los próximos 5 años. Se disputan el decanato con sus equipos y lo que será el modelo de gobierno de esta institución tan importante, pionera en Europa, con el número de colegiados o el mayor número de colegiados de toda Europa en el ejercicio de la profesión, y se miden en urnas el próximo 20 de diciembre. Quiero agradecerles especialmente a estos 5 de los 7 candidatos que me acompañan su presencia hoy en esta redacción, su total disponibilidad para participar con nosotros en la propuesta y para debatir con sus compañeros sin miedo, en un formato cerrado y consensuado y sorteado previamente con todos ellos, y dar a conocer tanto a los abogados madrileños como a la ciudadanía de Madrid cuál es su visión del colegio y cuál es su visión de lo que debe ser un decano y un equipo de Junta de Gobierno del ICAM. Empezando de izquierda a derecha, quiero presentarles a todos ellos. Me acompañan Juan Gonzalo Ospina, Ángeles Chinarro, Begoña Trigo, Miguel Durán y Beatriz Saura. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. La distribución del debate se hará efectiva en 5 bloques temáticos. El primero de ellos, que tiene que ver con el colegio como institución, mejoras, cuotas colegiales y todo aquello que afecte a la presencia y a la influencia del colegio en la sociedad. El segundo bloque tiene que ver con dignificar la profesión, algo en lo que todos ellos que he ido hablando personalmente antes de esta sesión me han comentado que es algo que les preocupa. En tercer lugar, hablaremos del turno de oficio, que es una parte muy específica y muy importante dentro del ejercicio de la profesión. El cuarto bloque será destinado a igualdad y conciliación, y el quinto y último, pero no menos importante por ello, de juventud y digitalización. Empezamos entonces, si os parece, de acuerdo a los turnos que hemos establecido previamente, hablando sobre el colegio. Y me gustaría pues dar la bienvenida a Ángeles Chinarro y darle la palabra. Tienes 2 minutos para hacernos llegar tu propuesta para esta institución. Muchas gracias, María. En primer lugar, darte las gracias por la iniciativa en el debate, para darnos esta oportunidad para que podamos debatir, por lo menos los 5 candidatos que sí que hemos tenido la valentía de venir. Las propuestas de la candidatura que yo encabezo, de Recuperemos el Colegio, a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, para empezar, querría mencionar lo que es la influencia. Se habla mucho de la influencia del colegio a nivel social, pero nunca la va a tener desde el momento y hora en que los propios colegiados y colegiadas del ICAM no creen en el colegio. Lo ven como una institución completamente ajena, a la que simplemente tienen la obligación de pagarle una cuota y por la que no reciben ningún servicio. Entonces, hasta que no tengamos una creencia por la propia abogacía de que el colegio es su institución, es su casa, el colegio no tendrá relevancia ni influencia social. No podemos permitirnos que haya una participación de menos de un 8% en cada elección, porque eso le está restando legitimidad a la Junta que sale elegida. Entonces, ¿cómo se pueden paliar estas cosas? ¿Qué mejoras se pueden hacer precisamente para paliar esta desventaja, esta falta de legitimación, entre comillas? Pues fomentar la participación. ¿Cómo se fomenta la participación? Pues para empezar, por ejemplo, con las propuestas que nosotros llevamos en nuestro programa, que es la supresión del voto delegado en las Juntas Generales. No podemos permitirnos que, por ejemplo, lleguemos a las Juntas Generales y la propia Junta de Gobierno tenga en su poder una serie de votos delegados que pueden sumar 500, 600 por cada miembro de la Junta de Gobierno. Eso evidentemente merma a que la persona que acude a título individual pues ve paralizada su gestión. Por otro lado, queremos decir que, por ejemplo, lo que es referente a las cuotas colegiales, pues nosotros proponemos que, por ejemplo, de las partidas que se están destinando al Consejo General de la Abogacía, pues si esas partidas se destinaran, por ejemplo, a paliar otras partidas del presupuesto que están infravaloradas, como puede ser, por ejemplo, la partida destinada a discapacidad e igualdad, que son 8.000 euros, pues evidentemente habría una gran mejora.
porque no reciben suficientemente ingresos del presupuesto. Luego, otras mejoras generales podría ser la democratización del colegio y para que también fomentan la participación, como podría ser el establecer centros de votación, mesas de votación en diferentes puntos que estén en sedes judiciales. Es decir, no podemos permitir que se hagan en un solo día la votación para la Junta General en un centro de votación que está completamente alejado de las sedes judiciales, porque un abogado que está ejerciendo en Aranjuez o en Collado Villalba o en Colmenar Viejo tiene mucha dificultad para poder venir a Madrid a votar. Ángeles, te pido, si te parece, abrimos después debate y seguimos ahondando. Vale. Te agradezco la exposición y le damos el turno a Miguel Durán, que tiene la palabra en esta cuestión, en esta materia. Bueno, por donde primero quiero empezar es por el agradecimiento, María. En segundo término, afirmar que los colegios profesionales son necesarios. Hay una reciente sentencia, la última, del Tribunal Supremo del año de mayo del 2018, en donde se carga directamente por ejemplo, una iniciativa que tuvo el exministro Luis de Guindos, que quería prácticamente suprimir los colegios. Coincidía en eso Luis de Guindos con la posición de ALA que representa mi compañera que me acaba de preceder en el turno de palabra. Partiendo de que la colegiación es buena, es adecuada, yo estoy bastante de acuerdo, por ejemplo, con el hecho de que no haya votos delegados en las juntas generales. Pero no creo que esa sea la única cuestión para fomentar la participación. En el siglo XXI las comunicaciones telemáticas van predominando, y eso hay que lograr que se extienda a casi todos los ámbitos del funcionamiento del Colegio de Abogados. Es cierto que los abogados se sienten lejos de su colegio porque solo se les llama para votar y de forma, además, con sordina. Quiero decir que el colegio no se emplea a fondo. El colegio tiene que ser esa herramienta que dé servicios, por ejemplo, de formación. El colegio tiene que ser ese instrumento que no sirva solo para reprimir, ni principalmente para reprimir. El colegio, además de ver expedientes disciplinarios, tiene que verlos con previa audiencia del afectado y con cauciones para evitar denuncias muy traídas por los pelos. El colegio tiene que comunicarse periódicamente no solo con sus colegiados, tiene que tomar estado en términos de importancia, de relevancia ante la sociedad, tiene que pronunciarse respecto de las iniciativas legislativas más importantes, tiene que conseguir ser una voz escuchada por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por el Gobierno en suma. Tiene que poder expresarse, y no lo ha hecho nunca, respecto de la ley de presupuestos del Estado, la ley de presupuestos generales, por supuesto, y dentro de ella, para cada ejercicio, los presupuestos que quiera impulsar cada gobierno. Miguel, si te parece, continuamos después hablando todos estos abanicos que has puesto sobre la mesa con tus compañeros. Perfecto. Sí. Turno de Begoña, me gustaría conocer tu visión general para esta cuestión. ¿Cómo ves el colegio? Pues, en primer lugar, agradecerte la convocatoria y la posibilidad de dar difusión a todos los temas que normalmente no suelen salir mucho en la prensa, por lo tanto, mi agradecimiento. En relación al colegio, el colegio es una institución esencial en un Estado democrático porque desarrolla los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de los colegiados. Los casos que nosotros llevamos trascienden al cliente en concreto y tienen una repercusión social. Las sentencias que se dictan recogen las alegaciones de los abogados. Somos la parte creativa de la justicia y gracias a nuestra labor hemos podido desarrollar derechos de los ciudadanos, como por ejemplo las cláusulas abusivas en derecho hipotecario, la doble conducción, que es gracias a un candidato de nuestra candidatura, una queja que formuló, y ahora pues las personas en comisaría tienen la posibilidad de tener 2 conducciones y no estar tantas horas detenidas. Quiero decir, el abogado es una pieza esencial en un Estado de Derecho y el colegio una institución con un potencial enorme. Tiene la capacidad de convocar a los abogados, a juristas de todo tipo, y tiene que tener voz y tiene que influir en la configuración de las normas, porque tenemos
la posibilidad de tener la opinión de los mejores profesionales. Nosotros proponemos, es verdad que el primer problema que tiene es la desafección de los colegiados, porque los colegiados no se sienten representados por el colegio, y por eso proponemos una mayor democratización con la instauración del voto electrónico en el día a día, un departamento de gestión de cobros de minutas. Queremos un colegio funcional que sirva a los colegiados. En materia deontológica queremos limitar las quejas y queremos incluir derechos de los abogados, no solo obligaciones, y obligaciones de los clientes. Vamos a limitar a las horas de espera a media hora. A partir de ahí, el colegio, cuando el abogado esté en el juzgado, tendrá o dará cobertura al abogado para que pueda irse si quiere. Queremos dignificar al abogado y esa es función del colegio. Si te parece, como vamos a tratar también la dignificación de la profesión en el próximo bloque, continuamos ahora en el debate abierto. Gracias, María. Beatriz, tu turno para contarnos cuál es tu visión del colegio. Muchas gracias, María. Mira, lo primero felicitaros porque realmente esto es lo que necesitamos en el colegio, voz. Que nos deis la posibilidad de hablar y que nos deis la posibilidad de contar qué es lo que hacemos y qué es lo que queremos hacer. Dos de nuestros compañeros que han estado en la Junta de Gobierno, bueno, y siguen estando, no han venido hoy a este debate. Esto demuestra lo que ha venido siendo durante estos 5 años la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía y el porqué de esa desafección de la que estamos hablando todos. Pero ¿cómo me voy a sentir cercana si ni siquiera me explican ni me dicen lo que se está haciendo, lo que se va a hacer? Se insiste nuevamente en los mismos modos y en las mismas prácticas y en la misma forma de hacer las cosas. A ver, nosotros creemos que hay que cambiarlo absolutamente. El colegio tiene que haber una nueva etapa. O sea, el colegio tiene que aterrizar en el siglo XXI, lo tenemos en el siglo XIX. Tenemos la figura del decano y luego una nebulosa en la que no sabemos qué tiene que hacer cada persona, a quién dirigirnos, quién hace qué. No sabes dónde pedir las cosas en el ICAM. Entonces, no puede ser, claro, no nos podemos acercar porque no sabemos a quién. Nosotros hemos establecido una responsabilidad para cada uno de los miembros. Entonces, si depositan en nosotros la confianza y llegamos a tener la capacidad de gestionar el colegio, porque nos lo atribuyen nuestros compañeros, va a haber una persona especializada en derecho civil, en derecho penal, en turno de oficio, en abogacía de empresa. O sea, vamos a repartir los 14 puestos que ahora mismo están enumerados y con poco más en bibliotecario y demás, vamos a atribuir una función a cada uno. ¿Por qué? Pues porque es mucho más cómodo dirigirte a una persona especializada en el tema para contarle tu problema que no saber a quién dirigirte o dirigirte a alguien que igual no sabe bien a qué te estás refiriendo cuando te estás quejando, por ejemplo, de que te han tratado mal en un juzgado. Ah, sí, de ese juzgado ya tenemos más quejas, vamos a actuar, ¿no? O sí, efectivamente, en materia de concursal deberíamos haber hecho una formación que hasta ahora no se ha hecho y ha habido muchas reformas. Entonces, todo esto tenemos que saber canalizarlo y gestionarlo. Y tiene que haber una nueva etapa en el Colegio de la Abogacía en la que todos participemos y en la que sepamos qué se hace y cómo se hace y podamos decir esto hay que mejorar, esto hay que cambiarlo y enhorabuena, esto lo estáis haciendo bien, que tampoco podemos descartar que hagamos cosas bien y que a la gente Perfecto. le llegue. Juan Gonzalo, tu turno para contarnos la visión del colegio y qué es lo que hay que mejorar o en qué está funcionando bien. Pues muchas gracias, María, por la invitación y por el trabajo que estáis haciendo en este medio. Esto es lo que queremos hacer desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, un colegio cercano con la sociedad civil, cercano con los medios de comunicación y que informe y transmita lo que hacemos en el día a día. Para recuperar el colegio como institución, yo creo que hay que trabajar 3 pilares fundamentales. Que estemos orgullosos de nuestra institución, que tengamos un colegio moderno, que tengamos un colegio activo ante los problemas de la sociedad. Para tener un colegio del que estemos orgullosos vamos a implementar 2 cuestiones principales. Por un lado, la democratización de la institución, como apuntaba la compañera de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. Vamos a implementar el voto electrónico porque queremos escuchar al colectivo. Vamos a también incorporar talento en la casa, en la institución. Vamos a implementar el Observatorio de la Justicia, vamos a implementar el Observatorio de la Igualdad para implementar planes de igualdad que mejoren el día a día, en planes de igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a incorporar el Departamento de Defensa de la Abogacía. Vamos a llamar a todos aquellos que hoy no están y que queremos que estén en la casa. Queremos un colegio moderno. Moderno ante los retos de la sociedad, porque de eso van estas elecciones, de la transformación digital desde el mundo analógico. Queremos un colegio con un servicio que dé programa de gestión de despachos a todos aquellos que se inician en la actividad profesional. Queremos que se trabaje para tener papel cero,
para que realmente las demandas y las contestaciones y las relaciones con la Administración de Justicia sean telemáticas. Y por último, queremos un colegio que sea activo ante los problemas de la sociedad civil, recuperar ese liderazgo, nuestra posición, porque el colegio es necesario para que la abogacía sea escuchada y respetada, pero si no estamos unidos, nunca vamos a conseguir que esto sea realidad. Pues muchas gracias a todos por esta primera síntesis y ahora abrimos el debate libre durante unos 5 o 6 minutos. Veo que coincidís todos en que es necesario acercar a los colegiados el colegio y que hay una cierta desafección y que la sensación del pago de cuotas no responde o no corresponde o no es identificada con la prestación de unos servicios. Me gustaría saber cómo lo veis, qué podéis construir todos y en qué discrepáis cada una de las candidaturas. Me pide la palabra el señor Durán. Sí, para reafirmarme brevemente en lo que he dicho respecto de la necesidad de la colegiación. Para nosotros, cualquier postura que camine en la dirección de eliminar la necesariedad de la colegiación para ejercer nos parece rechazable. Pero lo que me parece más importante, si queremos hablar del colegio, por supuesto que tiene que ser algo que funcione democráticamente, por supuesto que tiene que ser algo que dé participación a todos los colegiados, por descontado que tiene que ser algo que se modernice y que dé servicios. Pero a mí me parece, sinceramente, que el colegio ha tenido un perfil bajo en relación a los principales debates sociales, en relación a las principales leyes que afectan a la ciudadanía y además ha hecho hasta ahora dejación de algo tan elemental como conseguir revolucionar la administración de justicia de forma que el ciudadano se vea no se vea en la tesitura de tener que aguantar por años y años la duración de un pleito. Pero Miguel, Ángela, os podéis interrumpir ahora. Voy viendo los tiempos, pero me gustaría que fuera... Es que quería reseñar respecto a la democratización del colegio. Para poder llevarla a efecto, lo primero que hay que hacer es afrontar una reforma estatutaria. Durante estos 5 años, en los que además había 3 personas que se presentan a las elecciones en la Junta de Gobierno y 2 aún permanecen, pues se creó un grupo de trabajo para afrontar esa reforma estatutaria. Y en esa reforma estatutaria venía establecido un consejo colegial que tenía una representación más democrática, porque era una representación que era proporcional al número de votos que se obtenían en las elecciones. Es decir, tenemos la Junta de Gobierno por un lado, que tiene una representación única de todas las personas que van en una candidatura, a pesar de que son listas abiertas, pero suele ser raro que una persona de otra candidatura integre la Junta de Gobierno, y luego tenemos un consejo colegial. Ese texto, que fue aprobado por diferentes sentires, o sea, en nuestra asociación participaron otras asociaciones, diferentes posturas, había gente de la Junta, finalmente fue completamente censurado y rechazado por la propia Junta, en la cual, por ejemplo, estaba el compañero que tengo aquí a mi derecha, pues no Juan sé si Gonzalo por Espina. alusiones quieres... Entonces, yo quiero decir que, claro, que sin afrontar esa reforma estatutaria no podemos hablar de democratización en el colegio propiamente dicha, porque no tenemos la participación real ni tenemos ningún control. El colegio tiene la Junta de Gobierno tiene una elección originalmente democrática, pero luego tiene un funcionamiento completamente totalitario, es decir, hacen lo que quieren durante estos 5 años. Pues Juanjo, Beatriz, si Begoña, bueno, como queráis. La palabra si quieres que intervenga. No, el tema de... No, yo quería enlazar con lo que ha dicho mi compañero, el señor Durán. A ver, es que yo creo que lo que tenemos que conseguir es que si algún día llegase esa posibilidad, sin entrar a valorar si deben ser o no deben ser obligatorios los colegios de la abogacía, creo que en el día en que pudiera suceder, bueno, pues el día que pudiera suceder, esto sí sucede, que todos queramos seguir perteneciéndonos porque el colegio nos ofrezca una serie de prestaciones que nos haga acercarnos y querer pertenecer a él. Y hoy en día esto no es así, pero no es así desde hace mucho tiempo, y no es así, y en los últimos años no es que se haya estabilizado, es que seguimos bajando en picado. O sea, es que el trato a la abogacía ahora mismo es, en los juzgados, deja mucho que desear, porque cualquier persona le da un grito a un abogado, le dice sálgase, pero o sea, nosotros no somos un incordio en la administración de justicia, nosotros representamos el derecho de defensa de toda la ciudadanía, y sin embargo tenemos un nivel ahora mismo en el que no se nos está representando y no estamos
siendo respetados. Y la sociedad no percibe a la abogacía como alguien que le apoye y que le ayude. No se acercan a nosotros para la defensa preventiva, solo se acercan ya cuando hay un procedimiento penal, porque hay una imagen que no se está sabiendo transmitir. Porque la abogacía es vocacional, porque las personas que ejercemos la abogacía somos personas trabajadoras, serias, rigurosas, y somos personas comprometidas con la sociedad. Beatriz, y creo que no se está trasladando. Me gustaría que esas críticas, ya que Juan Gonzalo ha formado parte de la Junta de Gobierno y a eso se refería Ángeles, pueda contestar o aportar lo que considere. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a mis compañeras por su intervención. Yo siempre digo que los enemigos no están aquí, sino que están ahí fuera, no por aquellos que no han venido al debate, sino en relación a los retos que tenemos por delante, que son la inseguridad jurídica, el maltrato en el día a día de la Administración de Justicia, y hablando ahora en concreto sobre cómo vamos a aumentar la fuerza de la institución, del Colegio de la Abogacía de Madrid, y en relación a lo que decía Ángeles, que es cierto, yo he sido diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, lo cual es un orgullo y un verdadero honor, y me ha permitido tener una experiencia de 5 años para entender la casa y todos los departamentos de la misma, turno de oficio, secciones, la biblioteca, el trato con la Administración de Justicia, internacionalización, pero es cierto que yo he sido un diputado más, en donde existía un órgano colegiado y el señor decano, como bien sabe Ángeles, y aquellos que se han preocupado de nuestra institución durante estos últimos 5 años, que por cierto no he visto a muchos de los aquí presentes en las juntas generales, pero vamos a debatir sobre ideas. Sí que he visto a compañeros de ALA defendiendo la mejoría de la institución. Nosotros, y yo en mi particular posición como minoría en la Junta de Gobierno, he defendido la dignidad del abogado, he defendido el derecho de defensa, he defendido a compañeros, Ángeles, un segundo, a compañeros maltratados cuando han necesitado que el colegio les defienda. Es cierto que estoy a favor de la implementación del voto electrónico para que haya mayor participación, y será una de las primeras medidas que adoptemos cuando lleguemos a la Junta de Gobierno, si nos dan la confianza. También apostamos por la transparencia. ¿Pero por qué no lo han hecho? Por la transparencia de la gestión. Sí, como minoría, pero no has votado nunca en ninguna junta general, has votado en contra de lo que votaba el resto de la Junta. Ángeles, me gustaría escuchar... No has estado en minoría. Después de esta ¿Puedo reflexión, responder? sí, por supuesto, pero me gustaría escuchar a Begoña, que no vale. ha intervenido en esta ronda. Bueno, yo para no personalizar el debate, porque me parece que hay unos intereses generales muy importantes, entiendo que lo primero que hay que hacer es cambiar el espíritu del colegio y defender el espíritu del colegio, lo que es ser un verdadero abogado. Y un verdadero abogado es el que representa, una verdadera junta es la que representa a más del 90% de los abogados que estamos ejerciendo, que estamos en pequeños y medianos despachos, sin despreciar a las grandes corporaciones que tienen una función importante, vital y esencial. Pero la realidad es que las juntas de gobierno, en su configuración tradicional en los últimos años, no representan a la mayoría de los abogados que estamos ejerciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la desafección se debe a que el abogado que ejerce, pues tras las horas de espera, tras presentar un parte de baja y que no le suspendan la vista, tras como ha dicho Beatriz, un improperio, una mala contestación de un funcionario, va al colegio, el colegio ni está ni se le espera. No tiene ningún respaldo colegial y se produce la desafección. Si recuperamos ese espíritu y logramos configurar una junta de gobierno que realmente se dedique a los problemas de la mayoría de los abogados, podremos resolver todo el resto de cuestiones. Juan Gonzalo por alusiones, Miguel, y cambiamos de bloque, si os parece. Sí, Ángeles, yo sí me he abstenido, y tú has Nunca estado te haya presente esto. Nunca. bueno, en las últimas no mientas. cuentas. No mientas, porque has votado siempre con ellos. Ángeles, no es cierto. Bueno. No es cierto, no vamos a entrar en un debate tú y yo. Yo me abstuve en las últimas Yo os lo cuentas. agradecería. Me abstuve en las Eso últimas no, cuentas donde se votaban las cuentas del colegio, y también me he abstenido cuando llegamos a la Junta, cuando entramos en la institución. Y hemos votado a favor de muchas de las propuestas de ALA, que tal vez te podrías hacer tú la pregunta de por qué se terminaron votando a favor. Y esta Junta de Gobierno, y tú bien lo sabes, que he formado parte, ha votado a favor de propuestas de ALA que serán la Junta General. Por lo tanto, podríamos abrir la siguiente reflexión. ¿No es más cierto que había diputados en la Junta de Gobierno que buscaban el consenso y el entendimiento con ALA? Pues tal vez eso es lo que nos teníamos que preguntar, ¿por qué hemos votado a favor? Y en relación a la implementación del voto electrónico y de todas las medidas que hay que implementar para democratizar el colegio, como decía Begoña, por supuesto, necesitamos que el colegio esté avalado y representado, pero para ello no solamente hace falta implementar el voto electrónico, sino mecanismos de transparencia. Vamos a publicar las cuentas, vamos a crear un comité ético de incompatibilidades. Todas esas cuestiones señor Durán, que no se... quería intervenir. A ver, yo realmente tampoco quiero personalizar. Yo no voy a las juntas del colegio porque me parecen juntas amañadas. Hay que decirlo así de claro.
En ese sentido coincido con el voto delegado. El voto delegado. Claro, No, claro. ¿Qué pinto yo en una junta en la que no voy a tener nada que rascar para mis compañeros? En lo que insisto, si echamos la memoria atrás, los que tenemos memoria histórica porque somos mayores, tenemos más edad, Pedrol Ríos era un decano respetado. Martín Ingarro era un decano respetado. El siguiente, el señor Hernández Gil, era un decano respetado. Llevamos una década en la que el perfil del colegio, el perfil institucional del colegio, está por los suelos, y hay que decirlo así. No es posible influir tanto como se tiene que influir, por ejemplo, para lograr la reforma revolucionaria de la Administración de Justicia, para conseguir que los jueces nos crean. Pero si no lo utilizado como un chiringuito, esa es la realidad. Ya, pero si no logramos arreglar el colegio, vamos a arreglar la justicia, vayamos por partes. No, un momento. Yo creo que el colegio se puede arreglar en paralelo al tiempo que se reivindica la verdadera revolución de la justicia. Totalmente de acuerdo. Me gustaría, si os parece, porque veo que aquí hay consenso, pero discrepancia, tiene mucho que ver con dignificar la profesión, todo lo que estamos hablando, y dignificarla en la participación interna y externa de los abogados, ¿no? De la sociedad. Dignificando desde el momento que, por ejemplo, el colegio permite que las secciones sean un chiringuito elevado a la máxima potencia, cuando además, por ejemplo, en el caso de mi asociación se denunció que había más de la mitad de los presidentes de las secciones que utilizaban el cargo de la sección a título individual para darse bombo y platillo en sus páginas web o incluso para actuar en actos profesionales particulares presentándose a sí mismos. Nosotros presentamos una denuncia y Eugenio Ribón la archivó en 24 horas. Y aquí tenemos a una persona, tenemos por ejemplo a la compañera Beatriz Saura, que es presidenta de una sección o copresidenta de una sección, y así lo pone en su página web cuando está expresamente prohibido en el reglamento de las secciones. Hablemos y el colegio no hace absolutamente nada. Yo que quiero decir algo. ¿Cómo vamos? No. Es que no digo nada. No acabamos a las 11. La normativa. Pero por favor, o sea, acaba de dirigirse a mí claramente. A ver, muy brevemente. Ser presidenta de una sección de compliance consiste en que tú llamas a tus amigos para que den gratis ellos, gratis tú, cada conferencia que organizas cuando puedes. Y luego tú les invitas a merendar porque no tienes presupuesto. Entonces, eso, y claro, y tengo que hacerlo en secreto. Oye, que no estoy... es que tienes que hacerlo en secreto. Por es que supuesto, no lo puedes poner en tu página web. De alas, que me parece alucinante que me digas que lo tengo que llevar en secreto. No me parece medianamente serio. Es que lo prohíbe expresamente. Bueno, ¿y por qué no fuisteis al contencioso administrativo a demostrar que tenéis razón? O nos plegamos a una disciplina. Hay que leerse la normativa. O estamos en pie de igualdad los que mantenemos un nivel de educación en el debate. Por eso quiero cambiar de bloque. Estoy intentando repartir los tiempos y de verdad llevo el cronómetro casi al segundo. Me gustaría cambiar de bloque porque ahí evidentemente veo que falta impacto de la profesión, falta reconocimiento de la profesión, falta transparencia en la institución colegial. Me queda claro, o nos queda claro a los espectadores, que hay efectivamente mucho que mejorar en esa materia de transparencia, de cercanía, de que no se convierta el colegio en un chiringuito y de hacer cosas para que el colegio sea de todos y haya una participación democrática de ahora en adelante. Pero también hay que dignificar la profesión, porque he oído en varias ocasiones hablar sobre maltrato a los abogados en la Administración de Justicia, sobre los tiempos de espera a los que se refería, si no me equivoco, antes Begoña, ¿no? En las atenciones a detenidos, y es el turno, si os parece, de empezar con una ronda de exposición sobre cómo dignificar la profesión, que puede enlazar con lo que acabamos de hablar desde el colegio y cuyo primer turno corresponde al señor Ospina. Muchas gracias, María. Hablar de dignidad de la profesión es hablar en plenitud de la abogacía. Y hablar en plenitud de la abogacía es intentar buscar cómo poder recuperar nuestra posición en el ejercicio del día a día de esta bonita profesión. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de que no se cometan más retrasos en el ejercicio diario del ejercicio de la profesión, los tratos en sala. Hablar de dignidad es poder tener mecanismos para saber que tu juicio va en hora. Hablar de la dignidad es que te puedas defender cuando ejerces turno de oficio de un justiciable que te amenaza o inclusive te llega a acosar. Hablar de dignidad es poder llegar a unos cobros por el trabajo que se realiza que sea conforme al ejercicio que estás realizando. Hablar de dignidad es entender la modernidad y que estamos en un mundo del papel cero y que se puedan implementar los medios telemáticos para ejercer mejor el derecho de defensa. Por ello, esta candidatura va a apostar para poder ejercer
en plenitud la dignidad de la profesión. La cuestión no es qué hay que solucionar, sino cómo vamos a solucionarlo. Por eso nosotros llevamos en nuestro programa la implementación de un programa de gestión de despachos que nos permita interaccionar con la Administración de Justicia. Vamos a proponerle a la Comunidad de Madrid un programa de software para saber si va en hora el juicio o va en retraso. Ahora en dignidad es que vamos a implementar salas de espera dignas en los juzgados para poder esperar ahí, trabajar o atender a tu cliente mientras llegas a ese juicio. Ahora en dignidad es incorporar una serie de servicios que llevamos años sin tener y que necesitamos para recuperar la posición que tiene que tener la abogacía. Ángeles. Sí, vamos a ver, es que yo creo que la dignificación como tal, que es una palabra que además sale en todos los programas de todas las candidaturas y es una palabra que se repite y se reitera durante la campaña y se va a reiterar muchísimo durante la campaña, creo que tiene dos vertientes. Una cosa es el trato que recibe la abogacía, como ha apuntado Juanjo, cuando acude a los juzgados, y otra cosa es la dignificación como operador jurídico. No tenemos derecho a la conciliación que tienen el resto de los operadores jurídicos, no tenemos derecho a la desconexión digital. Aquí yo creo que es que lo que queremos es que se aplique el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 48 al 49 del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, nosotros tenemos que justificar, tenemos una baja, por ejemplo, por maternidad y tenemos que hacer malabares para poder suspender un señalamiento o una conciliación o lo que sea. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos todavía, que estemos tratados como si, por ejemplo, estuviéramos engañando al propio juzgado o quisiéramos hacer unas demoras injustificadas de un procedimiento. Entonces, yo creo que primero tenemos que solucionar esa parte y luego ya pasar a la parte de la dignificación de la abogacía con el trato o maltrato que podemos sufrir en los juzgados. Y ahí nosotros siempre reclamamos que el que tiene que intervenir es el decano o la decana que esté en el Colegio de Abogados, porque actualmente la intervención se hace de una forma telemática o telefónica por parte de un trabajador del colegio o una trabajadora que se pone en contacto con el juzgado cuando hay un problema y pues la mitad de las veces los jueces ni les reciben, ni les cogen el teléfono ni les atienden. Entonces, si es el propio decano o la decana la que interviene cuando hay un conflicto de este tipo, pues es cuando podemos tener repercusión y además esto obligará a que además tengamos la influencia social que todos y todas estamos reclamando. Señor Durán, su turno. Pues lo apuraré. Cuando yo sea decano, si es que los electores me premian con su confianza a mí y a mi junta, no podré hablar con todos y cada uno de los jueces de Madrid al mismo tiempo. Nosotros sí que consideramos que hay que empezar la casa por los cimientos, y los cimientos de esto están en la cúspide, que es el Consejo General del Poder Judicial. Hay que hablar con el Consejo para lograr que se articulen esas medidas, pero no solamente las que ha enunciado Ángeles hace un momento, sino que se introduzcan reformas en las leyes procedimentales, en las leyes procesales, para que eso que se reivindica, que a mí me parece absolutamente justo y que lo comparto, sea no una bondad que nos hace el juez, sino que no haya margen para la arbitrariedad, que todo el mundo sea tratado por igual. Pero yo me reitero, creo que para todo esto es muy importante que tengamos una interlocución como la que merecemos con los principales operadores de la Administración de Justicia. Eso es conseguir la dignificación, que nos respeten, que tengan muy claro que no somos meros ayudantes de los jueces, que somos una herramienta imprescindible, que sin abogados no hay justicia. Eso es lo que el decano, que quiero ser yo, tiene que trasladarle, o si sois vosotros, debemos trasladarle a los poderes públicos, al poder político. Podemos escribir la carta a los reyes que queramos, pero a los jueces hay que decirles que estamos a su lado para que les doten de más medios, porque si no, lo que nosotros reivindiquemos te van a decir ellos que no pueden hacerlo. Por tanto, a mí me parece que hay que partir de posiciones absolutamente realistas. Tenemos pocos jueces en España per cápita y mal pagados. Los jueces nos van a respetar si les ayudamos. Y yo quiero ayudar a los jueces. Y quiero quejarme cuando un juez maltrate a un compañero. Y no me temblará la mano si soy decano para hacerlo. Pero evidentemente eso es un viaje de ida y vuelta. No podemos solo decir queremos esto. Tenemos que indicar también cómo lo vamos a conseguir. Begoña. Sí, pues yo vuelvo a la idea principal. Para conseguir toda la dignificación, que para mí, para esta candidatura, es la consolidación de derechos, como ha dicho muy bien Miguel, no queremos un acto de beneficencia, sino una consolidación real y una regulación de nuestros derechos
para que no dependamos del arbitrio del juez. Y para ello necesitamos una junta que se ocupe de eso. Necesitamos una junta comprometida y sensible a las necesidades de los abogados. El problema de la abogacía es que no llegamos ni a consolidar los derechos fundamentales. No tenemos derecho a la conciliación, no tenemos derecho al descanso. El derecho al descanso es un derecho fundamental. Y, sin embargo, es habitual escuchar a compañeros como en agosto, bueno, y a mí también me pasa, nos emiten notificaciones que no son urgentes, rompiendo nuestro derecho. El ICANN, en una propuesta que nosotros mantenemos, va a respaldar al abogado en el mes de agosto y va a interponer quejas a los juzgados que emitan notificaciones que no sean urgentes. Va a crear un departamento de sustituciones para el mes de agosto y para garantizar así la desconexión en ese mes. Va a intentar que se consolide de una vez por todas que el periodo de Navidades sea vacacional. Y desde luego un punto que desde luego es innegociable es el derecho a la salud. Tampoco tenemos derecho a la salud. Hemos leído en la prensa recientemente como un abogado que estaba recibiendo quimioterapia tenía que hacer escritos. Esto es intolerable. Y entonces necesitamos consolidar este derecho de forma que el informe, la baja médica, sea un documento suficiente que no sea cuestionado en los juzgados para determinar, para decretar ya la suspensión de las vistas y también de los plazos. Tenemos derecho a un trato digno, por supuesto, en los juzgados, tanto en las expresiones como en los... Estamos viendo carteles de toquen 2 veces si quieren ir al 1, toquen una vez si quieren ir al... Es una vergüenza cómo nos tratan, de verdad. Y no podemos consentirlo porque somos abogados y lo vamos a lograr. Beatriz. Gracias. A ver, mi sensación y la que percibo, claro, estamos hablando pues con muchos compañeros y compañeras para recoger las inquietudes y plasmarlas, porque lo que queremos es que participe toda la abogacía en nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la sensación? Que estamos solos, que cuando tú tienes un problema con un funcionario, sea juez, sea el secretario, sea quien sea, estás tú solo y tienes que aguantarte porque si no, el que va a salir perjudicado es tu cliente. Y vas al colegio y detrás no hay nada y pides ayuda y detrás no la hay. Y tenemos una compañera a la que parece ser, según he leído en prensa, que le ha estado acosando un cliente del turno de oficio y al final ha quedado en un delito leve. Entonces, esa protección, nosotros prestamos unos servicios muy importantes a la sociedad y no podemos dejar desamparados a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, si el colegio, cuando hay el más mínimo ataque a un compañero, sale y nos sentimos protegidos y nos defiende a todos y nos representa a todos, eso es dignificar. Si el colegio exige y dice que necesitamos este descanso del que estamos hablando y necesitamos que se nos tenga en cuenta cuando se hacen reformas legislativas, porque al final los que llegamos al juzgado y tenemos que pedir que se apliquen somos nosotros, y ni siquiera lo pedimos para nosotros, lo pedimos para nuestros clientes, a los que si no hay una buena legislación no podemos defender adecuadamente. Todas estas cuestiones las tiene que llevar a cabo el Colegio de la Abogacía y hoy en día no se están llevando. Entonces nosotros lo que queremos es, en principio y como base, tener una negociación, una voz, un diálogo permanente con el resto de los operadores jurídicos. No queremos una confrontación, queremos que nos pongan en el valor que nos merecemos y hablar y desarrollar esta relación de una forma natural, porque los abogados nos lo merecemos y tenemos que estar al mismo nivel. Y por tanto, creo que tenemos que participar en todo y luego a nivel debate, a nivel modificaciones legislativas y en general a todo lo que nos afecta, tenemos que tener voz, tenemos que participar y se nos tiene que escuchar. No puede ser que el Colegio de la Abogacía de Madrid no se pronuncie sobre cuestiones que nos afectan a toda la abogacía y a toda la sociedad, por ende. Hemos visto en estos últimos días reformas muy polémicas, legales, que han tenido consecuencias además en la vida directa de las personas, y también en algunas ocasiones mala prensa con respecto a aquellos abogados que deciden o que tienen por su profesión que defender a personas menos amables a los ojos de la sociedad, ¿no? Aquellos que consideramos que merecen el castigo, ¿no? En eso también entra la dignidad de la profesión, aparte del trato, de los tiempos, sin duda. Y todas estas cuestiones. Hay que reivindicar que, vamos a ver, lo que no podemos permitirnos es que se identifique al abogado defensor
con el delito presuntamente que haya podido cometer su cliente. Y lo que tenemos que hacer es que el colegio respalde cuando estos abogados y abogadas reciben este tipo de atropellos tanto por prensa como por la sociedad, medios de comunicación, e incluso por otros propios compañeros y compañeras. Esto no puede ser. No podemos, por ejemplo, yo estoy en el turno de oficio, me puede tocar en una designación llevar el tema de un señor que está acusado por una pederastia. ¿Me tienen que identificar a mí con ese señor? No. ¿Tengo que llevar la defensa lo mejor que pueda? Sí. Entonces yo creo que nosotros somos un operador jurídico necesario, porque precisamente además somos la única profesión que está reconocida constitucionalmente, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, tanto si se la puede pagar como si no, y lo que no podemos permitir es esto. No podemos permitir, por ejemplo, que haya habido abogados y abogadas, y además que haya habido en este caso un abogado que es colegiado en Madrid que ha sufrido escuchas y que el colegio de abogados le haya dado completamente la espalda. Eso no se puede permitir. Porque Begoña, hoy es a 1, mañana puede ser a 100. Begoña y Miguel querían interpelar. Pues en relación a lo que acabas de comentar es muy importante, porque lo que pone en evidencia es la falta de conciencia democrática de algunos de nuestros dirigentes. Sin concretar, sin personalizar, lo cierto es que todavía no hayan interiorizado lo que es el derecho de defensa, pues es bastante decepcionante. El derecho de defensa diferencia un Estado democrático de un Estado totalitario, nada menos. Y el derecho a la defensa y las garantías procesales en cada procedimiento, independientemente de las circunstancias personales y económicas del ciudadano, es una garantía a la que no se puede renunciar. Por otro lado, la interpelación de algunos sectores del poder político sugiriendo cómo deben responder los jueces, supone, a mi juicio, una injerencia en la separación de poderes, y también es un bombardeo al Estado democrático. Por lo tanto, tenemos que combatir todas estas intervenciones y, dentro de cada papel que juegue cada uno, hacer que se respete. Señor Durán. Sí, yo brevemente solamente decir que, desde luego, si yo llego al decanato, seré sin duda un decano incómodo para los poderes públicos, porque los poderes públicos, como acaba de decir Begoña, acostumbran a querer meter la mano en todo. Y evidentemente yo no he visto al colegio, y aunque esté en funciones, yo no he visto al colegio salir en defensa de los abogados que han sido atacados, no principalmente por la sociedad ni por los medios de comunicación, sino por los políticos que hacen leyes erróneas y después quieren culpabilizar a los que tenemos que defender, a nuestros clientes. Yo, en ese sentido, de verdad, creo que el actual colegio y en la última década se viene haciendo una absoluta dejación de eso. Por tanto... Es que el colegio no puede intervenir en política. No, Ángeles, perdóname un momento. Yo no estoy hablando de que intervenga en política. Yo estoy hablando de algo tan concreto como que si un político ataca a la profesión, el colegio tiene que salir en su defensa. Y yo no lo he visto salir. Pero cuando lo han atacado medios de comunicación o incluso... Tiene que salir en su defensa también. Yo no digo que no. Escuchamos a los dos compañeros que quedan. Sí, desde que fui presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid en mi tiempo como diputado de la Junta de Gobierno, y es conocedor por muchos de los aquí presentes, he sido promotor de que se concediera el amparo a diferentes compañeros, entre ellos algunos que están en las antípodas de nuestro pensamiento político, porque precisamente entraron en su domicilio, y yo fui la persona que se encargó de transmitir la voluntad de la Junta de Gobierno de amparar a este compañero, y estoy convencido que él sabe que fue así. Todas aquellas personas que conocen lo que se ha hecho en la Junta de Gobierno, que hay muchas mejorías, hay mucho por hacer, saben también lo que han hecho algunos de los diputados, entre ellos mi caso en concreto, por entender que el derecho de defensa no entiende de ideologías políticas, sino entiende única y exclusiva de la defensa de los derechos de nuestros clientes. Hablar de la dignidad es hablar del Departamento de Defensa de la Abogacía, que ya existe, lo lidera Fernando Bejerano. ¿Hay que mejorarlo? Por supuesto. ¿Hay que negar los éxitos del pasado? Pues no, porque algo se ha hecho. Tienen un departamento con personas que día a día intentan dar lo mejor que están en sus capacidades para que los retrasos, el maltrato judicial, las citaciones a 5 letrados el mismo día, los no traslados a comisaría, la falta de acceso a la atestado policial, ellos se encargan de velar por ello. Por ello, si soy decano, todos los éxitos del colegio. Ángeles. Sí, ya para concluir, si soy decano el día de mañana, con la confianza de todos, vamos a potenciar el Departamento de la Defensa de la Abogacía con un defensor o una defensora de la abogacía que se encargue de velar por el legítimo cumplimiento del derecho de defensa.
El problema es que tenemos un organismo de defensa, pero cuando los empleados del colegio gestionan las cosas y la dirección, o sea, quienes representan a la abogacía, no están de acuerdo, pues al final la decisión última es la de los miembros de la Junta. Y luego hablaremos del tema de igualdad, pero tenemos un departamento de igualdad y luego tenemos las mesas del 425 aniversario, todo con señores. Entonces el tema no es tenemos cosas buenas, si tenemos empleados muy buenos. El problema es que quien decide arriba tenga claro que todo esto tiene que funcionar. No es tener un código ético, es aplicar el código ético. Nuestro nuevo modelo de compliance es aplicar el compliance. Y ese es el problema, que tenemos cosas muy buenas, tenemos personas trabajando muy eficientes y muy buenas, pero la decisión última la tiene quien la tiene, y es la Junta de Gobierno. Y si la Junta de Gobierno no tiene claro cuáles son sus principios y cuáles son las cuestiones que tiene que hacer valer, pues al final tenemos una estructura muy bonita que no nos resuelve nada. Señor Durán, y damos paso al siguiente 5 bloque. segundos. Tiene el colegio 231 trabajadores que saben muy bien cuál es su cometido. Son muy buenos trabajadores. Efectivamente, tiene razón Beatriz en que si no se les dirige y no se les gobierna bien, esos trabajadores no son todo lo eficientes que pueden llegar a ser. No, sí. Yo no he dicho eso. Bueno, yo no he dicho que no sean todos los, perdona, yo no he dicho que no sean todos los eficientes. Ellos son muy eficientes, pero si te dicen quien dirige que tienes que hacer las cosas de una determinada manera, las tienes que hacer. Y no estoy hablando, creo que estamos llamando a la mano cerrada puño. Yo creo que digo lo mismo que estás diciendo tú. Lo que quiero insistir es, si nosotros llegamos a merecer la confianza del electorado, nosotros gobernaremos y los trabajadores gestionarán. Muy bien. Enlazamos, si os parece, porque todo esto tiene mucho que ver también con el turno de oficio. La dignidad de la profesión también afecta de forma muy honda a esos abogados que defienden pro bono y en muchas ocasiones a pérdidas a clientes que no pueden pagarse un servicio de defensa constitucionalmente reconocido. Entonces, me gustaría saber cuál es dentro de esa dignificación, y si queréis continuamos con esta misma vía, pero aplicada al turno de oficio o de manera global, y empezamos por Beatriz, para saber cuál es la posición de la candidatura. La situación ahora mismo del turno de oficio es verdaderamente lamentable. O sea, están realizando una labor tremenda defendiendo, pues eso, aquella parte de la sociedad que está más desamparada, que carece de, pues eso, de bienes para poder pagarse una defensa. Entonces están haciendo una actividad que es un derecho constitucional, que lo ejercen en nombre de todos nosotros, en nombre de la administración, y sin embargo están recibiendo unos honorarios que prácticamente, como bien decías, están realizando una actividad pro bono. O sea, se paga 30 euros por ir a visitar a una persona que está en prisión. Hoy en día, con el precio de la gasolina, es que no llega ni para... Entonces, hablamos de dignificar. No se puede dignificar la profesión si estamos permitiendo... Y además aún oímos, no, es que hemos conseguido subir los honorarios, el baremo, ¿no? Esto concretamente es un baremo. Hemos conseguido subir el baremo. Y digo, ¿cómo estaba el baremo si lo hemos conseguido subir a 30 euros y estamos tan contentos? O sea, esto... se tiene que cambiar el planteamiento, tiene que recibir, pues eso, por su trabajo unos honorarios dignos, y lo que tenemos ahora pues no está ni cercano. Y luego lo que he comentado anteriormente, la defensa, o sea, modificar el artículo 550 del Código Penal para que tengan la consideración de autoridad cuando tienen un incidente en el ejercicio de su actividad como abogados de oficio, porque lo tiene el juez, porque lo tiene el fiscal, porque lo tienen los maestros, porque lo tienen los sanitarios, porque al final en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Somos los que menos derechos tenemos y sin embargo estamos luchando por los derechos de los demás. Pues vamos a luchar también por los nuestros y a defender, no digo más, sino lo mismo. Continúa Juan Gonzalo. Bueno, el turno de oficio va en el ADN de la abogacía, porque defendemos los derechos y las libertades de las personas, y por lo tanto desde el turno de oficio podemos desarrollar este ejercicio profesional para aquellas personas más desfavorecidas de la sociedad. Hablar de cómo mejorar el turno de oficio va en el ADN de esta candidatura, pero no tanto y única y exclusivamente hablando de la subida de baremos, que por supuesto
y tampoco llenándonos de palabras vacías diciendo que hay que mejorar el turno. Nosotros vamos a propuestas concretas que mejoren el ejercicio del turno de oficio. En primer lugar, vamos a digitalizar todos los trámites con la Administración de Justicia. No es de recibo que en el siglo XXI los compañeros y las compañeras del turno de oficio tengan que rellenar una sábana con todos los datos del justiciable. Vamos a digitalizarlo y que no se pierda ni un segundo más por parte de los compañeros que hacen turno de oficio llenando estos papeles. En segundo lugar, vamos a solicitar que tanto lo reclamamos prácticamente todos los candidatos, que se pueda dejar el parking en las sedes donde haya que acudir, en Barajas y en las comisarías de policía. Si la Jefatura Provincial y AENA no nos ceden estas instalaciones de manera gratuita, si soy decano, me comprometo a comprar las plazas de aparcamiento y a cederlas para que aquellos que van a hacer turno de oficio tengan lugar para aparcar. Hablar de la dignidad del turno de oficio es dar la posibilidad de renunciar a aquel justiciable que amenaza, atenta, acosa al letrado de hacer el turno de oficio. Hace unos días me decía una compañera, ya nada es para toda la vida, porque ni siquiera el matrimonio, pero salvo el justiciable del turno de oficio. Nosotros vamos a estar ahí en esa comisión para poder renunciar a aquellos justiciables que dañan el derecho de defensa y que el abogado pueda perder la confianza en el mismo. Hablar del turno de oficio es analizar con propuestas concretas cómo mejorar el ejercicio de este servicio tan loable en la profesión. Ángeles. Vamos a ver, acaba de apuntar Juan Gonzalo que lo llevan en el ADN de su candidatura. Aquí las únicas candidaturas que tenemos una mayoría de personas que actualmente trabajan en el turno de oficio, creo que es la candidatura de Begoña y la mía. En el resto a lo mejor tienen a una persona o incluso ninguna dentro del turno de oficio. Quiero decir también que hay una candidatura que, por ejemplo, tiene integrada dentro de su candidatura al Todo, que es una asociación que se ha hecho la DALIZ, el abanderado de la defensa del turno de oficio, que llevan 5 años gestionando el Colegio de Alcalá de Henares. 5 años. Y no ha habido ninguna mejora para los abogados de turno de oficio de Alcalá de Henares. Y llevan 10 años en la Junta de Gobierno, con 3 miembros en la anterior Junta y con 3 miembros en la actual. Y no han hecho prácticamente nada. Las mejoras que ha habido, muchas de ellas han sido porque ha participado ALA en ellas. Se creó un turno de violencia específico sobre la mujer gracias a la intervención de ALA. Quiero también matizar lo que ha apuntado, por ejemplo, Beatriz Saura cuando hablaba de los honorarios del turno de oficio, que hay que actualizarlos. Matizar que no son honorarios, es una indemnización. Creo que eso es una cosa que los que estamos en el turno de oficio lo llevamos grabado en el ADN. No cobramos honorarios, cobramos una indemnización pagada por la Comunidad de Madrid o pagada por el Ministerio de Justicia. Esos baremos están infravalorados, es decir, están desactualizados completamente. Entonces, eso hay que actualizarlo. Nosotros proponemos además que la formación del turno de oficio, para permanecer en el turno de oficio, sea completamente gratuita. No podemos permitirnos que los abogados y abogadas que ejercen en el turno de oficio, que prestan un servicio que además está reconocido internacionalmente como de gran calidad, comparado con otros colegios de abogados del resto del territorio nacional, que tengan que pagar para la formación para estar completamente reciclados. Entonces nosotros nos comprometemos a que la formación para los abogados del turno de oficio, incluso para acceder a determinados turnos específicos que se van creando, sean completamente gratuitos. Y nos comprometemos además para crear un turno específico para asistir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos comprometemos además a crear un turno específico para víctimas de delitos de violencia sexual. Entonces, además también cojo el testigo de Juan Gonzalo cuando ha dicho que queremos también aparcamiento gratuito para cuando acudimos a las comisarías, a sedes judiciales, aeropuerto, etcétera, y si no es en las propias comisarías, en las inmediaciones. Miguel Durán. Luego lo retomamos. No te preocupes, mujer. Sí, seguro que yo cometo más pifias que tú. No hay problema. No sé. En el turno de oficio hay que procurar pisar bien con los pies en el suelo. Estamos absolutamente de acuerdo en la casi totalidad de los argumentos que se emplean en relación al turno de oficio. Su existencia es absolutamente indeclinable. Lo que sucede es que, precisamente por la matización que Ángeles ha hecho a Beatriz en relación a la naturaleza de la retribución, efectivamente, es indemnización. Pero eso es así porque para reformar eso hay que reformar la Ley de Justicia Gratuita, que es del año 96. Si no se reforma esa ley, va a ser muy complicado acometer otras reformas en relación a la mejora del turno, de la dignidad de los abogados que ejercen el turno de oficio. Yo llevo en mi candidatura personas que están en el turno de oficio y que me han hablado mucho de él. Yo no he estado nunca, pero sí que lo conozco porque me he informado bien. La gente del turno de oficio tiene que tener la capacidad de decidir
si un pleito no es sostenible. Y en este momento eso lo tiene muy complicado. La gente del turno de oficio tienen que tener la capacidad de que si un defendido les maltrata, el colegio les pueda relevar de esa situación. La gente del turno de oficio efectivamente merece que se suban los baremos, merece que también se les ayude con formación continua, gratuita, dispensada por el colegio. Eso merece. Yo no voy a decir que les quiten el IVA, como dijo algún compañero, porque no, ya sabemos que no tienen IVA las indemnizaciones del turno de oficio. Pero si queremos hacer algo realmente positivo por los abogados, los 5.300 abogados que en Madrid están adscritos al turno de oficio, empecemos por reformar la ley de justicia gratuita y adscribir ahí, dentro de esa reforma, todo lo que necesitemos. Y luego, otra cosa muy importante, si queremos subir baremos, hay que tener capacidad de negociar con la comunidad autónoma, en este caso de Madrid, para que sus presupuestos contemplen una partida suficiente. Le damos la palabra a la señora Trigo, si le parece, señor Durán, y luego debatimos sobre esta cuestión. Bien, pues a ver, nuestra candidatura, 13 de 14 de los miembros que la configuramos estamos adscritos al turno de oficio, algunos más de 35 años. Entre todos, creo que llevamos más de 200 años en el turno de oficio y más de 30.000 expedientes. Entiendo que sabemos al detalle lo que significa el turno de oficio. En primer lugar, nosotros queremos proponer una dignificación del turno de oficio consistente en ya cambiar la concienciación de la sociedad, porque el turno de oficio no es un acto de benevolencia y no es un acto de justicia gratuita, es un desarrollo de un derecho fundamental. Igualmente que no se habla de la sanidad como sanidad gratuita y ni de la educación como educación gratuita, pues queremos el mismo respeto para la justicia pública, porque el ciudadano que no tiene recursos no tiene derecho a la justicia gratuita por no tener recursos. Tiene derecho a la justicia gratuita, a la justicia, por ser ciudadano. Y el Estado tiene que dotar suficientemente los derechos fundamentales y tiene que dotar suficientemente el derecho a la justicia. Proponemos, en primer lugar, un doble baremo, con una parte fija y una variable, para garantizar el cobro de todas las actuaciones. Actualmente cobramos lo mismo, una media de 200, no llega a 300 euros, por un expediente que tiene una testifical que por otra que tiene, en tema penal, por ejemplo, otro que tiene 20. Nos parece que no es justo y que con el nuevo baremo que nosotros proponemos se adecúa más la retribución percibida al trabajo efectivamente realizado. La actualización del IPC desde el 2003 no se ha actualizado. Supondría aproximadamente un 40% del baremo actual. Proponemos también la exención de la retención. Parece que en esta naturaleza híbrida de indemnización, que es alegal, en nuestra opinión, se puede también quitar la retención. Proponemos una nueva configuración legal para garantizar nuestros derechos. Está el Estatuto de los Trabajadores, está toda la legislación laboral. Somos trabajadores, no sé si autónomos, no sé si por cuenta ajena, por cuenta propia, pero tenemos que configurar estos derechos. No hay recojo el guante. Una última que es muy importante, proponemos un turno de tributario y financiero para las reclamaciones de Hacienda, desde la fase administrativa. Queremos que el colegio, desde el turno de oficio, garantice la defensa de todos los ciudadanos y la posibilidad de litigar frente a la administración y de frenar la voracidad de Hacienda que todos conocemos y muchos padecemos. Sí, la confiscación de Hacienda es algo que nos afecta, yo creo que a todos por igual. Ese sí que es un derecho, vamos, inalienable. Hablábamos de honorarios, si os parece, como Saura por alusiones quería interpelar, y abrimos el debate sobre esta cuestión. A ver, yo quería decir una cosa. Yo he estado dada de alta en el turno de oficio. Yo he sido muchos años abogada del turno de oficio. Ahora mismo, en mi candidatura, no tengo muchas personas, tengo una persona que representa y que está en el turno de oficio y que va a ser a quien hay que dirigirse para todas las quejas, para todas las proposiciones y para todos los cambios y modificaciones que haya que hacer. O sea, que nosotros no somos un equipo de personas que no sepamos de qué va el turno de oficio y cuáles son los problemas y cómo eso de tener toda la vida que no puedas, en caso de pérdida de confianza, pues cambiar. Todas esas complicaciones las conocemos, pero en nuestra candidatura tenemos una representación transversal de todas
toda la abogacía. Entonces, considerando muy importante el tema del turno de oficio, pues ya te digo que yo soy la primera que he participado, también tenemos otras representaciones de otros ámbitos de ejercicio de la abogacía y de la profesión. ¿Por qué? Porque hemos buscado a los expertos, a cada uno de los que conocen mejor cada problema para que cada colectivo pueda dirigirse a esa persona y que le resuelva el problema. Ángeles. Muchas gracias, María. Esta candidatura y quien les habla han estado en el turno de oficio, está en el turno de oficio. Llevamos en la candidatura a Jesús Andújar, que lleva más de 20 años al servicio con el turno de oficio, a Eva Clavero, que está en el turno de oficio, a Julia Clavero y a Eva Serrano, que está en el turno de oficio. Sin embargo, no creo que sea una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Hay que entender lo que es el turno de oficio y esta candidatura entiende lo que es el turno de oficio. Estoy convencido que si el día de mañana nos dan la confianza, nos vamos a sentar con Begoña Trigo, con Ángeles Chinarro y con todas aquellas asociaciones que quieran reformar y mejorar el turno de oficio para tener el turno de oficio de dignidad que nos merecemos. La cuestión es qué propuestas concretas llevamos para mejorar el turno de oficio. Ya lo he dicho yo anteriormente, la digitalización y el papel cero. El hecho de tener aparcamientos cuando se ejerce la profesión. Es una reivindicación que se lleva escuchando durante años. Y es cierto que es uno de los motivos por los que decido dar el paso al frente para presentarme como decano con un proyecto solvente. Porque en la Junta de Gobierno ya lo llevábamos en el programa electoral y es una de otras tantas cosas que se han incumplido. Por lo tanto, yo creo que las medidas concretas para mejorar el turno de oficio son las cuestiones que nos van a permitir. Pero si las medidas llevamos todos casi las mismas. Si me permitís, es que bueno, que también quiero matizar, también se ha apuntado aquí que había que reformar la Ley de Justicia Gratuita y el reglamento, diciendo que son de 1990 y algo, 96 creo que... He dicho sí. Sí, pues hay que matizar que el reglamento es de 2021, está reformado hace calentito de hace un año aproximadamente. Y luego, bueno, también se ha hablado aquí, se ha apuntado el tema de hacer una modificación del Código Penal para que los abogados en el turno de oficio tengan la calificación de autoridad en el caso de que fueran maltratados o amenazados, etcétera, por sus clientes designados por el turno de oficio. Quiero decir que aquí, en lo que es la memoria del Colegio de Abogados, en la distribución de las incidencias de enero a diciembre de 2021, hay 15 exclusivamente referidas a delitos leves o letrado amenazado. Y aquí no se especifica si son del turno de oficio. Es decir, estamos hablando de que hay 15 incidencias anualmente y estamos hablando de querer reformar el Código Penal para que seamos autoridad. Yo creo que nos estamos... los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, ¿no debemos proteger? Sí, pero vamos a ver, es que yo creo que el Código Penal no es la herramienta. A lo mejor es que el código... O sea, que nosotros tenemos que estar en peor condición del resto de los operadores jurídicos. No, es que vamos a ver, es que si nos ponemos... no se trata simplemente de endurecer el Código Penal. Yo creo que el Código Penal ya es suficientemente restrictivo y punitivo. Yo creo que la modificación no entra por ahí, entra porque el Colegio de Abogados intervenga cuando existe un problema con la persona que tiene que atender a un señor, si tiene un problema con él, que le cambie la designación. Señor Durán, porque él habló, si queréis, luego intervienes tú, Beatriz. No, yo simplemente... Y Begoña, que está gracias, la palabra. Gracias, Ángeles, por recordarme al conde de Romanones, que decía aquello tan famoso de hagan ustedes las leyes y déjenme a mí el reglamento que ya me apañaré yo. No, yo creo que las cuestiones deben ser tratadas con el rango normativo que requieren. Pero no quiero entrar en una discusión técnica sobre si efectivamente la reforma del reglamento del año 21 que conozco es o no suficiente. A mi juicio diré que no. Yo en lo que quiero insistir de verdad es en que, efectivamente, retribución con el nombre adecuado, la suficiente, la adecuada al trabajo que se realiza. Negociar con quién, con las comunidades autónomas que tienen, en este caso la de Madrid, que es la que nos va a nutrir al turno de oficio del dinero necesario para hacerlo, porque si no se empieza por ahí, y si no se dice eso, en realidad estamos, eso lo que he dicho antes, escribiéndole una carta a los reyes, pero no le estamos explicando a la gente cómo queremos hacer las cosas. Yo digo lo que quiero hacer y explico cómo lo quiero hacer. Begoña, sí, bueno, pues estoy de acuerdo en parte con lo que acaba de decir Miguel. Hay que tener un derecho consolidado, pero es que la ley está ahí. Tenemos una legislación laboral que regula tanto a todos los trabajadores en la forma si trabajan por cuenta ajena o incluso a los autónomos. Y nosotros no estamos en ninguno de estos conceptos. No somos autónomos porque nos dirigen
nos están indicando el precio, la forma de desarrollo de nuestro trabajo, no somos trabajadores por cuenta ajena, somos falsos autónomos posiblemente. Es que, aparte de modificar las leyes, porque hay una legislación laboral que ya nos es aplicable y que no se está aplicando, hay que reivindicar esta aplicación y a lo mejor desde el colegio hay que hacerlo, hay que efectuar las acciones legales oportunas para el reconocimiento legal de nuestra situación. Si Por llego eso, yo, esa la estudiaré, ¿eh? Me parece un feliz apunte. Te lo agradezco, Miguel, porque la verdad es que nos hace mucha falta, ¿eh? Y luego, el turno en cuanto a las retribuciones, pues está claro que es una falta de respeto de la abogacía en general y de turno oficio en concreto. Nosotros no solo nos dedicamos al turno oficio, es verdad que 13 de los 14 estamos adscritos al turno oficio, pero por supuesto llevamos clientes particulares porque si no, no podríamos sobrevivir. El turno oficio necesita el reconocimiento adecuado a la función que desempeña. Está atendiendo a más de 1 millón de personas en todo el territorio español cada año. 1 millón de ciudadanos y nos tienen ahí, pues como he dicho antes, como un acto de beneficencia y sin ningún reconocimiento como derecho fundamental que es. Enlazo con la figura de autoridad porque quería matizar Beatriz y pasamos de bloque, si os parece. Claro, es que yo creo que eso forma parte de que nos creamos que estamos al mismo nivel que el resto de los operadores jurídicos o no. Si el resto de los operadores jurídicos tienen esa defensa y nosotros damos por bueno que no la necesitamos o que no se tiene que incorporar, pues partimos para mí, de un error y es considerarnos por debajo del resto de operadores jurídicos a cuyo nivel un estudio yo para ver. Entiendo que estamos. Para mí el estudio es saber que los demás lo tienen y mis compañeros que están allí sentados tienen que tener el mismo reconocimiento y la misma protección. No creo que María, la tengan que por tener eso es importante ir a las diferente. juntas generales, porque esto ya fue una propuesta que se debatió y que ALA hizo argumentos a favor y se debatió en un espacio democrático a favor y en contra. Por eso ¿Nosotros yo creo... a favor de que fuéramos autoridad en la vida? Bueno, no sé, fue ALA que defendió que no tenía que ser autoridad. Es que según vale. lo habías planteado... Veo postura discrepante. Los que llevamos años trabajando hablamos, para mejorar Begoña, la como vas a institución. empezar 10 tú con... segundos, Venga. cierro el turno de oficio, una puntualización. Tú has hablado del pro bono. El pro bono o el trabajo que realiza, no gratuitamente, pero semigratuitamente, esta candidatura entiende que tiene que realizarlo exclusivamente el turno de oficio y está en contra de que se cedan casos a despachos que entendemos y conocemos que se están cediendo, aunque no tenemos toda la información, en concepto de pro bono y que están fuera del turno de oficio. Hablamos de igualdad. Porque efectivamente se está reivindicando igualdad de estatus con el resto de operadores jurídicos. Lo vamos a llevar a la parte dentro del colegio, a la institución y aquello que tiene que ver con el ejercicio de la abogacía. Yo preguntaba a los candidatos que estáis aquí sentados sobre el número de mujeres en la abogacía y creo que es claramente superior al de hombres hoy por hoy, pero sin embargo no hay una percepción de esa igualdad o no hay una influencia de las mujeres en el ejercicio de la dirección o de la presencia de la abogacía como profesión. Y hablamos por ello en materia de igualdad y de conciliación. Comienza el turno, Begoña. Pues a ver, en nuestra candidatura está representada las personas que se postulan a decana y a vicedecana son 2 mujeres. Creo que es la única candidatura donde son 2 las mujeres que se presentan a decana y vicedecana. Nos tomamos muy en serio el tema de la igualdad. Entendemos que aunque se ha avanzado mucho, pero todavía falta más de lo que se ha avanzado por hacer, sobre todo en el aspecto intelectual. Nos hace falta un reconocimiento de la independencia intelectual de la mujer. Creemos que esta parte no está consolidada y todavía necesitamos pues, la aprobación o estamos en un segundo plano siempre respecto a los hombres, al resto de ciudad y al resto de... O sea, a la mujer nos cuestionan más nuestros argumentos y nos cuesta más que se nos respete. Por eso, lo que promovemos para terminar con los déficits de igualdad es fomentar la educación. Y queremos que el ICANN salga a los colegios y queremos promover la propuesta de que los derechos fundamentales, donde está recogido expresamente el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, al derecho o la prohibición de discriminación, se enseñe en los colegios, que es donde tenía que estar ya instaurado desde hace tiempo en un Estado democrático. Queremos que el ICANN salga y desarrolle estos derechos y realice las negociaciones oportunas para que entre la Constitución en las escuelas y evitar casos de violencia de género y de bullying
y todos estos casos de educación violenta, porque la violencia viene en nuestra opinión, viene de la educación. Y desde el punto de vista más jurídico, entendemos que todavía no está asentado el maltrato psicológico. El maltrato físico parece que está más claro, sobre todo si hay un parte médico, pero el psicológico no. Y por eso proponemos que sea preceptivo un informe psicológico en los casos de violencia de género en el maltrato psicológico, porque los jueces, como otros operadores, nosotros tampoco, estamos preparados desde el punto de vista de la técnica psicológica para entender cuál es la reacción de las personas que van, de las mujeres que van a los juzgados reclamando justicia. Y es muy frecuente ver en materia de violencia de género cómo hay un cuestionamiento, a veces inquisitorial, con preguntas que no deberían hacerse porque están tratadas desde el punto de vista psicológico y lo que demuestran es el desconocimiento del juez. Preguntas como ¿por qué denuncia usted ahora? ¿Por qué ha vuelto con él? Etcétera, que tiene una explicación desde el punto de vista psicológico. Gracias, Defi. Gracias. Bueno, como efectivamente muy bien ha dicho María, somos mayoría las mujeres en el Colegio de la Abogacía. Mi candidatura somos 8 mujeres y 6 hombres, pero no es porque hayamos buscado esta circunstancia, sino porque somos capaces de ver la excelencia en las personas, sin necesidad de determinar pues, si son mujeres o son hombres. Son profesionales, son compañeros y compañeras. Entonces, para mí, y he de decirlo y lo he dicho en otros foros, la decisión que me impulsó, el detonante a que yo esté sentada hoy aquí, fueron las fotos del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid. O sea, esas fotos en las que mis compañeros que estaban en la Junta y que hoy se presentan, lejos de estaban solo hombres, o a lo mejor simbólicamente en alguna mesa había una mujer. Los 3 candidatos que estaban en la Junta, que participaron en la organización, después de hacer eso, en lugar de dar un paso al lado y retirarse, después de ese bochorno para toda la abogacía madrileña, o sea, no es que sea un maltrato hacia las mujeres abogadas, no, es una vergüenza para toda la abogacía madrileña, porque la abogacía madrileña no es así y la sociedad madrileña no es así, trabajamos todos codo con codo, hombres y mujeres. Entonces, esas fotos para mí, o sea, me parecieron inaceptables, y fue el detonante para que yo dijera, hay que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos que tener unos representantes que de verdad representen lo que es la abogacía y no se puede permitir este tipo de desigualdades, en este caso entre compañeros y compañeras. Entonces, ya no es tener un espacio, un comité o un consejo que tenga el control, porque si, como parece que en este caso ocurrió, se dijo este programa no pasa el filtro porque hay muchos más hombres que mujeres y volvemos a lo mismo, tenemos el modelo precioso, pero los que llegan arriba dicen me da exactamente igual, van a ser estos señores quienes estén en las mesas. Contra eso es contra lo que hay que trabajar, porque estamos hablando, es que yo en mi programa pongo un parking, si el parking lo ponemos todo, te quiero decir, todos queremos mejorar, todos tenemos unas ideas que al final son similares porque tampoco es tan diferente, lo importante es que las llevemos a efecto. Juan González. Muchas gracias, María. En estas elecciones que son históricas, lo estamos viendo por el número de candidaturas, también creo que son históricas porque vamos a apostar por un cambio de mentalidad, de actitud y de valentía para llevar adelante las reformas que se tienen que llevar adelante. Hablar de igualdad es hablar de la fortaleza del siglo XXI, es hablar de la fuerza que da la diversidad y el entendimiento entre mujeres y entre hombres. Por ello nosotros llevamos en nuestro programa electoral la creación del Observatorio de la Mujer y de la Igualdad, para implementar ese plan de igualdad que existe en el colegio y que por desgracia no se está ejecutando como se tendría que ejecutar, para que haya un plan, en un plano de igualdad, la posición entre mujeres y hombres en las secciones y en los diferentes foros como los que dice Beatriz Saura. Llevamos en nuestro programa electoral 6 meses de carencia para potenciar la maternidad y la paternidad para los papás y las mamás que traigan a un recién nacido al mundo. Llevamos en nuestro programa electoral potenciar el premio Clara Campoamor, que se está dando desde los últimos años, y potenciar la cumbre de mujeres juristas. El lunes va a venir Su Majestad Doña Leticia al Colegio de la Abogacía de Madrid. Y creo que esto es un hito histórico que vamos a tener que seguir apostando y remarcando, porque hay cosas que se han hecho bien en el pasado, pero hay que seguir construyendo un futuro mejor. Y ahí vamos a estar nosotros potenciando con medidas prácticas
políticas que mejoren la igualdad, como puede ser el sello que ya existe entre buenas prácticas dentro de los despachos de la abogacía entre mujeres y entre hombres. Vamos a potenciar todas estas medidas para que realmente rompamos los techos de cristal y la igualdad sea una aplicación real en nuestra profesión. Gracias. Quiero simplemente, y a lo mejor me vais a regañar nuevamente por ser la que matiza con las cifras, porque realmente hay un 48% de mujeres ejerciendo la abogacía en Madrid y un 52% de hombres. Estamos casi a la par, pero no somos exactamente la mayoría. Somos prácticamente el 50%. Y una vez dicho esto, quiero decir que en nuestra candidatura, por ejemplo, tuvimos una serie de dificultades para encontrar hombres que la integraran. Fíjate, nosotros tenemos que respetar la paridad que establece los estatutos para presentar la candidatura, que tiene que ser como mínimo un 60-40, y cuando empezamos a configurarla teníamos figuras de muchísimas mujeres y, sin embargo, al final tuvimos que decir, vamos a ver, vamos a frenar, vamos a echar el freno, porque tenemos que incorporar también algún hombre. Entonces, sí que comparto la opinión de Beatriz cuando ha apuntado que efectivamente lo del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía ha sido una auténtica vergüenza el hecho de que hubieran mesas compuestas exclusivamente por hombres y testimonialmente alguna mujer. Yo participé precisamente en la única mesa en la que había una composición paritaria, que fue la mesa dedicada a las asociaciones que representamos aparte de la abogacía de a pie. Y entonces fue la única mesa en la que precisamente éramos 3 mujeres, 2 hombres y el mediador, que era uno de los candidatos, Eugenio Ribón. En el resto de las mesas fue absolutamente una vergüenza. Nosotros llevamos en nuestro programa que mientras que se aprueba un nuevo plan de igualdad que conformaremos, que por lo menos se respete al actual. En los estatutos, los estatutos, después del tijeretazo que le dio la Junta de Gobierno, cuando le revisamos, que presentamos una enmienda a la totalidad, no había nada respetando este plan de igualdad, se lo saltaron a la torera. No había, el masculino genérico se utilizaba de forma completamente, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX o incluso en el XX. Luego, aparte, hay otras cuestiones como, por ejemplo, lo del premio de igualdad que ha apuntado Juanjo. Se han concedido premios de igualdad a entidades, como por ejemplo la Guardia Civil, que es claramente con un sesgo machista. Estamos hablando de que un cuerpo que tiene ni siquiera un 20% de mujeres dentro del cuerpo y se le otorga el premio de igualdad. Entonces, ese tipo de cosas nosotros vamos a cambiarlo, pero desde dentro, creando una comisión de igualdad que vele porque además no participen en los cursos, en el centro de formación, en cursos que sean mayoritariamente impartidos por hombres y que se cree de una forma completamente paritaria. El turno del señor Durán al respecto de igualdad. Pues yo creo solo relativamente en eso de la paridad impuesta. Tengo que decirlo así porque creo que lo fundamental es ser sinceros. Pero hace 37 años yo empecé a dirigir una institución que es la ONCE, con decenas de miles de afiliados y trabajadores, un número muy similar precisamente al que existe de colegiados en Madrid, porque son 70.000, eran 70.000, ahora un poco más. Y aun cuando no existía ninguna legislación que obligase a la paridad ni nada de eso, nosotros fomentábamos en nuestras listas electorales la presencia de la mujer. Por tanto, yo vengo participando de esa mentalidad desde que era casi más joven que Juanjo. Era yo en aquel momento, que tenía 30 años. Yo reconozco que me muevo mal en la imposición del lenguaje inclusivo. A mí me da igual que se utilice abogados que abogadas. Yo no, pero tampoco lo rechazo. Me pliego a lo que sea necesario. Hay mujeres, creo también que son mayoritarias las mujeres jueces. Pero yo un día le dije a una señora jueza, y me digo, oiga, que mire usted que no, que yo soy juez. Soy mujer, pero soy juez. Entonces ya uno no sabe muy bien a qué carta quedarse. Yo sí sé a qué carta me quiero quedar. La mayoría de trabajadores y trabajadoras del Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid son mujeres. Y esa plantilla es una plantilla fenomenal, que hay que potenciar, que hay que ayudar a que desempeñen su trabajo. Yo quiero que todas las compañeras que tengan algo que aportar, me da igual que sean un 48%, o un 59% o un 73%. Yo quiero que todo aquel o toda aquella que crea que tiene algo que aportar, lo aporte. Y potenciaré, desde luego, que sí, que en efecto se intente
lograr que la mujer quiera participar, pero no impondré que la mujer quiera participar, lo favoreceré. Y desde luego, con todos mis respetos, un desarrollo del cambio de la mentalidad social es algo que representa más una evolución o se atiene más a un proceso evolutivo que a un cambio de la noche a la mañana, porque hay cosas que no se pueden imponer. Sin embargo, y abrimos el debate, por lo que veo cuantitativamente estamos próximas, o la abogacía está próxima a alcanzar esa igualdad de facto, por el número de ejercientes, por el número de abogados y abogadas que comparten espacio, pero claramente hay una queja o una percepción de la necesidad de mejorar en ese ámbito, desde luego con medidas concretas y con la capacidad de influencia de la que hablábamos al principio del colegio en la sociedad, de las mujeres especialmente en la abogacía. Algo está fallando. No se quieren, tengo aquí a 3 mujeres, aprovechando que hay 3 candidaturas femeninas, me gustaría empezar por cualquiera de ellas. No se implican las mujeres, se desentienden, hay algo que le impide dar el paso y comprometerse más. Hombre, hay un problema con la conciliación, para empezar. Estamos hablando de que en el bloque anterior, cuando hablábamos de la conciliación, pues la mujer, aparte del problema que pueda tener del techo de cristal que le pueda imponer la sociedad, incluso o muchas veces autoimpuesto por pensar que no somos igualmente capaces, que ya cobramos, por ejemplo, los honorarios que cobramos son muy inferiores a los que cobran nuestros compañeros. O sea, yo creo que aquí no hay, estamos en una posición, yo creo que vamos a ser unánimes a ese respecto. Es muy difícil muchas veces que los clientes, por el hecho de ser mujeres, nos tomen igual en la misma consideración que nuestros compañeros, nos cuestionan nuestra capacidad o nuestra pericia a la hora de ejercer la defensa. Pero es que aparte de eso tenemos también que barajar la conciliación a las mujeres. Pues al final vivimos en una sociedad en la que vivimos, no vivimos en Suecia, vivimos en España, y en España pues hasta ahora pues la conciliación finalmente, la carga mayor en la casa la suelen tener las mujeres en un porcentaje bastante mayor que el hombre. Cuando se trata de promocionar, cuando hablamos por ejemplo de abogadas que trabajan en grandes, medianos despachos o de trabajadoras abogadas que trabajen por cuenta ajena, tienen muchísimo más difícil la conciliación que lo que puedan tener los hombres. Yo, sí. Adelante. Vale. Perdón. No te preocupes, Miguel. A ver, es que a mí tampoco me gusta hablar de conciliación, porque al final la conciliación nos la echamos encima a nosotras también, que somos las que tenemos que conciliar, que organizar. O sea, yo quiero hablar de corresponsabilidad. Tenemos que cambiar las cosas para que seamos todos responsables. Me refiero en el tema, pues eso, de hijos y demás. Tenemos que participar todos, porque al final, si no, terminamos nosotras siempre siendo responsables también de organizar, pues esto, toda la conciliación. Entonces, al final es mejor corresponsabilidad, en mi opinión, y plantearlo así. Y luego, el tema de que las mujeres participemos más o menos, es que es cierto, como dice Miguel, que las estructuras vienen muy de anteriores épocas, muy masculinizadas. Pero claro, ya en la sociedad, al final dices, es que los cambios, la sociedad ahora mismo no representa, no es como se ha representado en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Entonces, claro, no podemos ir nosotros detrás, tenemos que ir avanzando y ser motor. Entonces, al revés, estamos en el colegio, insisto, del siglo XIX, y tenemos que estar en el colegio del siglo XXI en el que las mujeres participen. Miguel y Begoña. Sí, vamos a ver. Yo en eso también quiero ser, sobre todo, como digo, muy sincero. Mira, gobierno un despacho profesional que somos 40 aproximadamente, y la mayoría son mujeres. En mi estructura, las mujeres no cobran menos que los hombres. Yo, en ese sentido, no niego las estadísticas, que por cierto yo tampoco he visto que nadie de quienes las hacen explique cuáles son los métodos de depuración, pero las doy por buenas si se quiere. Yo creo, sinceramente, que la sociedad cambia su mentalidad si se la ayuda a cambiar. Perdón por volver al pasado, pero es que como soy más viejo... Hay que crear mecanismos para que cambie, porque no, si no... sí, claro, pero si me permites... Begoña, me gustaría... Sí. Si me permites, acabo. Perdón por volver al pasado. Yo conseguí con mi equipo en la ONCE que la mentalidad de la sociedad cambiase respecto de los discapacitados. ¿Cómo lo conseguimos? Demostrándole a la sociedad que podíamos hacer cosas. Sería muy largo de explicar aquí. Pero yo sí tengo experiencia en eso de cambiarla o ayudar a cambiar. No solamente se consiguen los cambios a golpe de decreto ley, a golpe de reglamento. Pues fíjate, Miguel, que todavía en el colegio el presupuesto para
igualdad va unido al de discapacidad. Siempre a la mujer Pues va no te unida a la preocupes, discapacidad. que- Entras en un servicio y tienes el servicio de discapacitados, lo tienes en el de las mujeres. Cogemos la Entonces, crítica. estamos en Begoña- esta sociedad que es en la que vivimos. Begoña Pues y Juan, para me eso quiero gustaría- llegar ahí. Me gustaría escucharles también. Pues a ver, yo entiendo que hay un caldo de, perdón por la tos, hay un caldo de cultivo importante. Históricamente es verdad que las funciones por la fuerza, por una cuestión de supervivencia de la humanidad, las tareas eran físicas y salía el hombre a la calle. Pero es que ahora ya desde la revolución industrial no es así y las mujeres hemos salido a la calle y es que la sociedad se la han quedado los hombres, quiero decir. Entonces hay una falta de reconocimiento de la labor de la mujer históricamente. Parece que estar en casa y ahora todavía no es importante. Se ve en las pensiones de viudedad, se ve en los derechos de la mujer que está en casa, que no tiene, cuidando a los 3 niños, mientras que el hombre, cuando se jubila, cobra toda su pensión, pues la mujer en el mismo núcleo familiar no tiene derecho a nada. Y culturalmente tenemos un caldo de cultivo importante. O sea, en la música de los jóvenes podemos ver, yo tengo alumnos de la universidad que vienen al despacho y me dicen, mira Begoña, la letra de esta canción que cantamos y bailamos todos los días. Me gustaría... Y no hay ningún espíritu crítico sobre este punto. Lo comparto. Un segundo, las televisiones, la película que se va a estrenar pasado mañana va a tener un modelo de mujer que va a ser una mujer objeto, sentada al lado de un hombre. Esto que parece una creatividad y que yo no estoy dispuesta a censurar, por supuesto, Acuérdate de la campaña de Merlos. pero sí a desarrollar un espíritu crítico Acuérdate que nos de la falta. campaña de Alfonso Merlos donde ponía a un abogado con la toga así de grande y una mujer pequeñita al lado. Y Eso fue... ya el último apunte que tardo medio segundo. Y 180.000 ha dicho, Es que querría eurazos, cambiar eurazos. precisamente Dos- de lo que, Para como concluir, María. una voz joven para saber si efectivamente en las nuevas generaciones esa es la percepción compartida o no. No, bueno, yo estoy de acuerdo con la reflexión de mis compañeras, por lo tanto, ya lo he dicho anteriormente, hablar de la igualdad es hablar del siglo XXI y ahí estaremos en defensa de los derechos en un plano de igualdad de todos, de mujeres, de hombres y además con un plano también de inclusión para todos los colectivos LGTBI que sea necesario incorporar para que no se discrimine a nadie nunca, nada y se nos valore como profesionales. Dicho esto, nosotros llevamos programas, en el programa propuestas concretas que mejoren la igualdad. Tenemos que mejorar, como dice Ángeles, el plan de igualdad. Tenemos que mejorar el sello de calidad. Tenemos Bueno, que el apostar por sello- No te he interrumpido. Beatriz. Vale, pero es que el sello tiene te he también interrumpido. su cosa, ¿eh? Que el colegio de la abogacía, después de esas fotos de un sello, ese sello tiene un valor, yo diría, poco menos que relativo, por ser suave. Vamos. Continuamos. Bueno, gracias, Beatriz. Nosotros queremos apostar por incluir la conciliación. Estamos hablando de corresponsabilidad. Yo también soy papá de 2 niñas pequeñitas y creo que tenemos que apostar por educar, como dice Begoña, en todo el plano, también a nuestros clientes, que a las 6, 7 de la tarde se acabe de trabajar. ¿No? Cuando llega un cliente y dice, oye, voy a tu despacho a las 8. Esto no se puede seguir tolerando y por ello queremos apostar por este sello de igualdad que realmente demuestre que en esos despachos y en esa abogacía se están realizando planes de corresponsabilidad para poder tener en un plano de igualdad las obligaciones del hogar. Me dejáis francamente preocupada. Pensé que estábamos mucho más avanzados en muchas más cosas y qué triste escuchar, bueno, que todavía tenemos mucha tarea por delante. Mucho por hacer, mucho por hacer. Mucho Y- por hacer. Enlazamos con juventud, que tiene mucho que ver con las nuevas generaciones también, con la aportación que pueden hacer esas nuevas generaciones a la visión de una institución histórica como el colegio y la necesidad que esas generaciones traen de digitalizar. Hemos hablado y habéis propuesto en alguna ocasión durante el debate la necesidad de digitalizar ciertos procedimientos del colegio. Me gustaría saber cuál es la visión y aunque no lo incluí en el bloque, sí también cómo podemos aprovechar el talento senior de aquellas personas que a lo mejor pues han dedicado su vida al ámbito jurídico, los que ya están jubilados pero siguen en activo o podrían seguir en activo y aprovechar ese talento para que el colegio sea pues transversal pero también generacionalmente. Turno para Miguel Durán. Pues gracias, María, porque me das el pie idóneo para empezar. Porque ya tiene su aquel que el tema de digitalización y sobre todo de juventud lo tenga que abrir el más viejo de los concurrentes, que soy yo. Pero me siento joven, todavía me siento joven. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por los jóvenes. Es cierto que los jóvenes, muy cierto, sienten el colegio como algo muy lejano, como algo que solo sirve para pagar cuotas obligatorias. Nosotros, precisamente para intentar incentivar que los jóvenes se colegien, hacemos cuota cero para los primeros 3 años, directamente cuota cero. Pero también les pondremos
un dispositivo de consultas express que llamamos, para que los abogados que empiezan puedan dirigirse a ese mecanismo, a ese consultorio y exponer sus dudas para que se les auxilie. La formación de los jóvenes es lo más importante, pero nosotros queremos que la formación, de la que no hemos hablado apenas, sea una formación práctica, donde los jóvenes puedan ir de la mano de su colegio a las vistas, a tener un verdadero entrenamiento en los juzgados. Muchas cosas más podría decir en relación a los jóvenes. Y en cuanto a la digitalización, tengo que volver otra vez al pasado. Cuando en España quienes usaban ordenadores eran una minoría, estoy hablando del año 85, 90, 92, 93 incluso, en la ONCE que yo dirigí, empezamos precisamente a tratar de digitalizar, y no solamente el cupón, que era la fuente inicial, la fuente primigenia de nuestros ingresos, sino todos los mecanismos administrativos, etcétera. Yo creo firmemente en la digitalización, porque además es que yo, a diferencia de vosotros, frente a un papel escrito soy una nulidad, porque no lo veo. Y por eso precisamente las modernas tecnologías nos han ayudado mucho, incluso a los ciegos. ¿Cómo no voy a estar a favor de digitalizarlo todo al máximo? Lamento mucho que la compañía que la Junta Saliente contrató para informatizar el Colegio de Abogados, pues haya habido que ponerle un pleito que ha habido que ganar como ha habido que ganar. Miguel, muchas gracias. Escuchamos a Begoña. Bueno, pues los jóvenes son los educadores del futuro y en nuestra candidatura es muy importante la educación, la formación también, pero la educación. Queremos que traspasen los valores de la abogacía a las nuevas generaciones, queremos que los tengan, los conserven y los traspasen, porque si perdemos el espíritu, el colegio no tiene ninguna finalidad. El compañerismo con los compañeros, el trato amable, la colaboración, la integración, la responsabilidad social de la abogacía con las iniciativas en los escritos y la función social, más allá de la defensa del propio cliente, todos estos valores queremos que los tengan y que los traspasen. Es una función esencial. Y luego, pues, desde otro punto de vista, los comienzos son muy difíciles, no solo para los jóvenes, sino para las nuevas incorporaciones, independientemente de la edad, y nosotros proponemos medidas para facilitar el acceso a los despachos y a la vivienda, organizando lo que llamamos el co-living, tanto desde el punto de vista habitacional como profesional. Una asistencia desde el principio para gestionar los primeros procedimientos y para que tengan toda la información necesaria, reducción de cuotas de colegio, de cursos. Proponemos una tarifa plana para que puedan acceder a todos los cursos a un precio mensual asequible a su capacidad económica, que no siempre es la misma porque hay jóvenes que ganan bastante dinero, todo hay que decirlo. Queremos potenciar el reconocimiento de su talento, porque es un óbice, igual que con las mujeres, igual que con otros sectores. El ser joven a veces es un hándicap, es un problema, porque cuestionan también por tu edad el talento y las propuestas que tienes. Y realmente hay verdaderas propuestas que son maravillosas y hay unos talentos increíbles dentro de la juventud y hay que respetarlo como talento, no por la edad. Nosotros queremos este reconocimiento y vamos a posicionarnos en contra de los abusos que nos han comunicado que están sufriendo en algunos despachos cuando hacen prácticas. En algunos casos hasta nos han indicado que les están pidiendo dinero por hacer prácticas. Pues el colegio no puede ser imparcial y tiene que intervenir para asegurar que el desarrollo de las prácticas o el desarrollo de la función sea conforme al código deontológico. Desde luego que no puede ser así. Beatriz. Gracias. Nosotros, nuestra candidatura es la abogacía que nos une, entonces queremos que participe en toda la labor que desarrollemos y confían en nosotros, compañeros, para que pues eso les representemos. Queremos que participen todos los colectivos y, por supuesto, principalmente la juventud. Queremos que los jóvenes, a través de un observatorio que hemos creado de juventud, nos trasladen durante todo el tiempo cuáles son sus necesidades, algunas de las cuales ya las sabemos y ya las hemos recogido, pero nuestro programa no es un programa cerrado, es un programa que está abierto a las necesidades que surjan en cada momento y que se nos trasladen por los compañeros. Entonces, mentorización,
formación con prácticas con compañeros que tienen experiencia, porque cuando terminas la carrera y empiezas a ejercer no sabes ni qué hacer en una sala y eso es muy angustioso para ellos y hay que ayudarles y apoyarles mediante la mentorización. Acuerdos con Business Angels para que les ayuden en el desarrollo de sus nuevos modelos de ejercicio de la abogacía para empezar en sus despachos y demás. Formación práctica que sea homologable en otros colegios de la abogacía y en otros países, porque ahora mismo no lo es y la gente joven tiende a moverse mucho y es importante que les sirva en distintos países. La reducción de las cuotas, horas de formación gratuitas. Tenemos un plan bastante amplio y que, ya digo, se irá ampliando conforme los propios jóvenes nos vayan aportando. Hemos creado un comité de expertos, de personas mayores, el talento senior que tú dices, que se están retirando, incluso personas que se han retirado cuya experiencia es valiosa, su conocimiento es extraordinario y queremos recogerlo para volcarlo dentro del colegio. Y en cuanto al tema de la digitalización nos parece esencial y tenemos que mantener una comunicación permanente con todos estos colectivos de la abogacía a través de un sistema de tecnología, pues eso, que sea seguro, que sea sencillo, que sea fiable y a través del cual tengamos conocimiento de las inquietudes, de las necesidades, de las propuestas y el Colegio de la Abogacía sea el canalizador de todas estas actividades, incluidas las pro bono, que me parecen que son muy interesantes y que la gente joven que es solidaria creo que quiere participar en ellas. Si son proyectos grandes, pues en colaboración; si son proyectos más pequeños, de forma individualizada. Pues escuchamos a Juan Gospina. Muchas gracias, María. Acabamos de escuchar que se sigue diciendo que la juventud es el futuro. No, la juventud es el presente. Esta es la generación y esta es la candidatura de nuestro tiempo. Por lo tanto, yo ya discrepo en que sigan diciendo que somos el futuro. No, hemos venido aquí y estamos aquí y ahora para mejorar esta profesión. Me alegra muchísimo escuchar que Miguel Durán llegó a dirigir la ONCE con 5 años menos de los que tengo yo, porque también he escuchado que se ha criticado mucho la edad que tengo para dirigir o tener la responsabilidad de ser decano. Y también me quedo con una idea de Begoña que dice: no hay que discriminar por edad, sino por talento. Y esa es la esencia de esta candidatura, de decidir quién tiene la mejor capacidad y el mejor talento para llevar adelante los retos que tenemos en un futuro. Nosotros llevamos propuestas concretas para mejorar la abogacía de los más jóvenes. La primera es el aula de formación continua gratuita. La segunda es la ayuda a tu primer juicio. Cuando fui presidente de los abogados jóvenes, dábamos asesoría jurídica gratuita gratis a los compañeros que terminan el ejercicio profesional, hasta el punto de que muchos de nosotros hacíamos juicios gratis a aquellos que comenzaban. El tercer lugar es el plan de mentoring, que lo llevó el actual decano y no se ha ejecutado. Nosotros lo vamos a implementar y vamos a desarrollar con capacidad y con talento. El cuarto programa es el CRM gratis de gestión de despachos que vamos a dar para que los jóvenes que inicien la actividad profesional puedan gestionar sus despachos desde su teléfono móvil sin coste. Unos costes que son muy elevados y que muchos de ellos no pueden afrontar, con inteligencia artificial, para que ese cambio que ha dicho Miguel de algunos de los abogados que empezaron a usar ordenadores hace 30 años no lo sufra la abogacía del presente y no haya una desigualdad que ya está llegando a la abogacía de que unos pocos puedan tener inteligencia artificial. Nosotros llevamos en el programa electoral que vamos a dar inteligencia artificial a todo el colectivo gracias a las cuotas que pagan con sus cada año. Por eso que nosotros queremos apostar por la juventud, queremos hacer las juras ante el Tribunal Supremo, pero no unas juras como son en el día de hoy, que son masificadas, unas juras más íntimas, en donde se ponga en valor el respeto del derecho de defensa. Esta es la candidatura no solo de la juventud, pero que entiende la juventud como una parte inherente de su colectivo, que es más del 30% del actual Colegio de la Abogacía de Madrid. Y Ángeles, para cerrar. Bueno, pues muchas gracias. Para cerrar, quiero decir, para empezar, que nosotros lo que tenemos que fomentar es que el ICAM intervenga para que en estos despachos donde se cometen completamente abusos laborales contra trabajadores jóvenes que los tienen trabajando por cuenta propia, cuando realmente es una relación por cuenta ajena, eso se tiene que acabar. Entonces, esa es la principal medida que hay que tomar respecto de la abogacía joven. Yo creo que referente a la formación que se ha apuntado aquí, formación gratuita para todos los jóvenes, yo creo que hay que discriminar. Yo creo que Juan Gonzalo, cuando empezó a ejercer, ganaba 4 veces más de lo que gano yo a día de hoy, teniendo 20 años más que él. Entonces, creo que hay que ser un poquito conscientes, porque vamos a ver, el colegio tiene 2 patas para sustentarse: las cuotas que pagamos cada colegiada y colegiado y el centro de estudios. El centro de estudios supone unos ingresos, y entonces, si estamos hablando de que toda la formación gratuita va a ser para los jóvenes, ¿hasta qué edad se nos considera jóvenes? Porque yo a mis 52 aún me considero joven. Entonces,
Creo que sí, el joven también puede estar discriminado porque se le puede cuestionar por su talento, su capacidad, por el hecho de su juventud, pero también tenemos otra situación que es la discriminación, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Sabemos, porque también nosotros en nuestra candidatura hemos integrado a una persona invidente que acude desde hace 24 años con un perro guía a las sedes judiciales porque es un abogado de a pie de los que están todos los días pleiteando en el juzgado. Entonces, esta persona nos ha comentado que una cuestión que desconocíamos, y no sé si tú lo conoces, Miguel, porque a lo mejor llevas ejerciendo menos tiempo, no lo digo, lo apunto para que luego después me conteste. Sí. LexNet no está habilitado para que las personas invidentes puedan acceder. Es decir, este compañero puede acceder a WhatsApp, puede acceder a Telegram, puede ver el correo, pero no puede acceder a LexNet. Es una herramienta imprescindible. Y luego tenemos un colegio que ha destinado, como también ha apuntado Miguel, perdona que te vuelva a mencionar, que ha destinado un impresionante despilfarro de dinero, primero en la digitalización del colegio, que fue un completo fracaso. El fiasco de IBM todos lo conocemos. Ala lo ha estado peleando para obtener información referente al fiasco que supuso la digitalización del colegio. Y luego además tenemos el dinero que se ha invertido en un pleito que se ha ganado, pero que no es firme la sentencia. La otra parte ha consignado, pero todavía está por ver qué va a decir la Audiencia Provincial y luego el Supremo, porque IBM no se va a quedar ahí. Me gustaría, si no os importa, porque tenemos el tiempo limitado y estamos fuera de tiempo ya, daros las gracias a todos porque hay 2 letrados en este momento que tienen que salir para cumplir con su obligación, lo que hemos tratado. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en algo... Solo contestar un momentito. Yo conozco bien a Felipe y es una excelente persona y un gran profesional. Efectivamente, LexNet no está accesible para ciegos, pero ni LexNet ni las nubes donde colocan los sumarios, cloud, sí. No es accesible. Desde luego, si yo llego, me ayudaréis a que convenzamos a quien sea para que eso nos ayudaremos. Nos ayudaremos porque claro, no gusta. Miguel, ni los centros penitenciarios. Tampoco. Ni para sordos. Ni los asesores en los juzgados tienen como se dice, señales acústicas para indicarte en qué planta vas. Sí. En mi candidatura hay una persona específicamente para eso, que es Beatriz Rúa, porque también hemos pensado y nos hemos reunido con asociaciones, con la ONCE, para tratar este tema. Perdón, Nea. No, simplemente me gusta esta última parte que ha confluido, que es constructiva. Me encantaría poder continuar, pero como digo, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por arrojar luz sobre esta campaña electoral, detrás de la que hay personas, más allá de las candidaturas. Me ha gustado mucho ver las ideas, que los espectadores del debate puedan conocerlas, que sepan realmente cómo es esa justicia a la que apelan en muchas ocasiones y que no tiene todos los recursos, o al menos no con la entidad necesaria para ver cumplidas sus expectativas en muchas ocasiones, ¿no? Seguiremos trabajando también desde los medios de comunicación por reivindicar todas esas mejoras del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, María.